si las personas transgénero son una evolución de la naturaleza, una posibilidad de la naturaleza, que es mi posición, es posible porque lo estamos viendo, o es un error de la naturaleza. Uno tiene que ser valiente y hay cosas en las que no se puede poner frenos. Aquí han habido escándalos en los cuales se han robado la plata de la alimentación de los niños, la salud de los enfermos, se han robado la plata de la educación. Es triste también, hay países, hace 3 días salía que Irak acaba de penalizar la homosexualidad y el lesbianismo. Quiere decir que todas las personas, por el hecho de tener una orientación sexual diferente a la binaria, o una identidad de género diferente a su sexo biológico, en Irak son sujetos de imposición de la ley penal y van a la cárcel. Colombia es un país permeado por la corrupción, es un país permeado por el narcotráfico y permeado por la violencia. Entonces, es algo que yo no lo voy a acabar y tampoco me voy a inmolar. Pero sí, con cápsulas y con mensajes suaves, la gente reacciona. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos Alcanzamos Metas, donde con cada invitado te ayudamos a transformar tus barreras en esos puentes hacia tus sueños. Seguimos desde la ciudad de Bogotá en la Feria Filbo 2024 con otro autor muy reconocido, Óscar Borja. Autor, abogado, columnista reconocido. ¿Qué más es Óscar Borja? Bienvenido a este programa y gracias por darnos la oportunidad de tenerte aquí para que nuestra audiencia sepa quién eres y qué haces. Bueno, Betty, muchas gracias por la oportunidad y pues un saludo para toda la audiencia y bueno, aquí estoy. Gracias por estar aquí, Óscar. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Óscar Borja? Cuéntale a nuestra audiencia. Bueno, sí, Óscar Borja es un abogado de profesión y es un escritor por pasión. Es algo que empecé a hacer hace muchos años. Vengo participando activamente, generando opinión desde el derecho en diarios regionales en la costa. Tengo columna en el diario El Heraldo de Barranquilla, en el Universal de Cartagena y en muchos medios virtuales, en La Voz del Derecho, acá en Bogotá, que es una revista jurídica, temática jurídica, y siempre desde mi óptica, con el mayor respeto, llevarle a la gente, a los lectores y a los ciudadanos, ese mensaje de reflexión frente a las situaciones que pasan todos los días. Colombia es un país de hechos, es un país de conflictos, es un país de muchas noticias que nos ponen tristes en temas de corrupción, de política, de economía. Entonces siempre trato de llevarle a la gente eso. Y fue creciendo, fue algo que empezó con miedo, de mis primeras columnas, más o menos hace 14, 15 años, había mucho tabloide, y pues claro que los columnistas tenían ya sus espacios ocupados, eran los amigos de los directores de los periódicos, y pues era imposible que un abogado que nadie conocía llegara a tener un espacio un lunes, un martes, porque ya los columnistas estaban extremadamente ocupados y tenían su acogida. Empecé a escribir y fui llenando espacios, le fue gustando a los lectores de los periódicos y hey, era nadie, pero yo decía, bueno, esto tiene que ser por algo. Siempre decía, si Dios me da esa sabiduría y me da ese don, tengo que aprovecharlo. La gente me preguntaba en la calle y me decía, pero eso de ser escritor, ¿cuánto te pagan por esas columnas? Porque yo veo que sales en todos los periódicos. Y yo le decía, bueno, hasta ahora nunca me han pagado nada. Pero cuando una persona me dice, oye, leí lo que escribiste sobre la elección del gobernador, o escribí sobre el tema del Congreso, y me dice, qué bueno que lo hubieras escrito porque lo entendí. Entonces, en ese momento me da una satisfacción tan grande, que si me pagaran 200 millones de pesos, no me alcanzaba para comprar esa alegría que le da cuando un lector le dice a uno, me gustó lo que escribiste. Y ese ha sido el combustible que cada vez me ha llevado a escribir
mejor, con mucho más respeto y siempre opinando para que la gente reaccione. O sea, tus columnas o tus artículos los escribes en forma que todo mundo lo entienda, no sin tecnicismo ni nada de ese tipo de cosas, sino que vaya para todo tipo de público. Sí, en el lenguaje del día, en el lenguaje de la calle, hablándole a la persona con ese lenguaje popular. No trato de tener términos para demostrar la academia. Estuve en un conversatorio de los principales columnistas del país y me identificaba con ellos. No sé si ustedes han escuchado de los Danieles, que es un grupo de columnistas que están en todos los medios, y en el iFestival le preguntaban qué se necesitaba para ser columnista. Entonces yo pensaba que me estaban haciendo una pregunta. Dice, para ser columnista de opinión no basta ser un académico ni ser muy inteligente. Con el solo hecho de levantarse temprano y querer serlo ya es suficiente. Yo me sentía identificado, claro. Mis columnas las escribo en las noches porque no es una tarea. No es una tarea que es que tengo que escribir la columna 2600 caracteres, Arial 12, no. Escribo cuando me nace, he escrito en los aviones, he escrito esperando que el odontólogo me atienda, apenas veo algo, lo tengo que escribir, entonces es algo que va fluyendo. Los artículos que tú escribes, yo sé que aquí en Colombia, cuando han habido periodistas que han escrito sobre temas muy controversiales, han perdido la vida. ¿Nunca te ha dado miedo de eso? ¿O atacas? ¿O cómo lo haces? ¿O desde qué perspectiva tú escribes? Bueno, sí, mira. Siempre soy muy respetuoso. Soy muy respetuoso. Mi esposa, que es mi compañera de vida, bueno, ella me dice, no te vayas así como tan de frente, sobre todo en algo que son los actos de corrupción, que no los tolero. No los tolero. Y pues tenemos claro lo que tú estás diciendo es cierto, son mafias de corrupción. Entonces hay muchas cosas en las que podemos ayudar a las personas y sin meternos en problemas. Sí, me han dicho muchas veces, hey, estás pisando cosas que son un poco peligrosas. Pero yo considero que uno tiene que ser valiente y hay cosas en las que no se puede poner frenos. Aquí han habido escándalos en los cuales se han robado la plata de la alimentación de los niños, la salud de los enfermos, se han robado la plata de la educación. Entonces uno trata de mandar ese mensaje y claro que los culpables lo reciben. Pero uno trata de hacerlo con mucho respeto, porque igual es muy duro y es muy doloroso como ciudadano, como colombiano, como profesional del derecho, ver esa venda que está bien que la tenga la Temis como símbolo de la justicia, pero no los funcionarios de la justicia, no los jueces, sino los fiscales. Y pues Colombia es un país permeado por la corrupción, es un país permeado por el narcotráfico y permeado por la violencia. Entonces es algo que yo no lo voy a acabar y tampoco me voy a inmolar, pero sí con cápsulas y con mensajes suaves la gente reacciona. Bueno, ¿y cuáles son esos temas que más te gusta escribir, que más te apasiona sobre artículos de opinión? Lo que más me apasiona es incitar a los lectores, a los ciudadanos, a que conozcan la Constitución política. Hace días nuestro presidente dio un mensaje, una noticia, decía que una reforma a la Constitución. Y yo empiezo uno a uno en la calle a preguntarle a la gente del común, a la gente de mi ciudad, a mis vecinos, a las personas que me saludan. Cartagena es una ciudad muy pequeña. Y muy linda. Y muy linda, pero Cartagena es una ciudad con 1 millón de habitantes, con un centro, con una entrada y una salida, y uno se saluda con todo el mundo. En Cartagena uno parece una reina de belleza. Hola, buenos días. Y entonces, donde está el carro parqueado, saben que ahí está uno y todos nos conocemos y ese punto. Entonces yo empiezo a preguntarles, ¿cuál es el artículo de la Constitución política que más te gusta? Y los colombianos no conocemos la Constitución.
Entonces yo le escribía, le decía, bueno, pero ¿usted cómo va a cambiar una constitución que nadie conoce? Porque no conocen la constitución. No la conocen los alcaldes, no la conocen los concejales, no la conocen los senadores, no la conoce el pueblo. Y esa es una de las grandes pasiones mías, que la gente conozca sus derechos, que la gente conozca sus obligaciones, conozca sus compromisos, conozca cómo funciona el Estado. Y bueno, eso me motiva mucho, a explicarles artículo por artículo, porque yo sé que de esa manera se construye una sociedad más ecuánime, una sociedad donde no haya división, donde no haya odio, pero la gente actúa porque sí, y eso conlleva a la violencia, al odio. Okay. Entonces, si conociéramos nuestra constitución política, si conociéramos la urbanidad de Carreño, si conociéramos esos libros, profundizar en la Biblia, en el libro sagrado, yo creo que seríamos una sociedad mucho más tolerante y seríamos mucho más productivos. ¿Y por qué crees que las personas no tienen esa conciencia a conocer su constitución? Es una construcción social, una construcción cultural. Okay. Y también el Estado como responsable, creo que no le interesa que el pueblo esté culturizado en ese tema. Yo hablaba con Juliana y le preguntaba, ¿tu fundación a qué se dedica? Entonces ella me estuvo comentando que uno de los objetos era la atención especial a las personas que tienen problemas de discapacidad. Movilidad reducida. De movilidad reducida. Yo le decía, me encanta el tema. ¿Por qué? Porque el artículo 88 de la Constitución Política establece un mecanismo de protección colectivo que se llama las acciones populares. Okay. Lo que en Estados Unidos se llama action de clase y en otras sociedades, en la cual cualquier ciudadano puede asumir la defensa de la colectividad. Y yo trabajé ese tema, yo trabajé mucho el tema de las barreras arquitectónicas, de hacer las ciudades más amables, de las plataformas para que las personas se puedan movilizar, que las ciudades sean más acogedoras y no solamente las personas de movilidad reducida, porque dentro de las personas de movilidad reducida, ya sea físicamente, entran las personas con baja visión. Okay, también. Nuestros pobres invidentes deambulan por las calles en unas trampas mortales y tengo casos en la ciudad de Cartagena, en la avenida San Martín, donde interpuse una demanda para que ampliaran el andén de la margen donde está la base naval y fueron 7 años y el distrito defendiendo como si nos estuviéramos divorciando o como si yo le estuviera pidiendo una herencia, que yo no tengo por qué arreglar el andén. O sea, eran unas cosas terribles. Y ese es un tema que me apasiona mucho y pues así es, siempre desde que estaba en la Facultad de Derecho estudiando, siempre me propuse aprender a defender los derechos de la colectividad porque son mis derechos. Y lo hago como pasión y con cierta vocación. Y eso fue lo que me llevó a escribir mi primer libro, de comprador a propietario. Okay. No sé si a los autores que han pasado por acá o a ti te ocurre que cuando uno va a hacer ese primer libro es ese miedo claro, a lanzarse. Entonces, a pesar de que tengo muchas novelas y hablaba ahora con Jonathan próximamente un libro de poesía, quise hacer un libro, pero siempre mezclo mi pasión por escribir con mi pasión por el derecho. Okay. Entonces, ese primer libro fue algo de lo que tengo que hacer todos los días. Hace más de 14 años soy abogado de las entidades financieras, okay, estudiando los créditos, constituyendo hipotecas, constituyendo leasing, y me daba cuenta que hay mucha gente que desconoce completamente cómo comprar su casa. Y comprar la casa de sus sueños se les convierte en una pesadilla. Entonces ese libro se llama De comprador a propietario, una guía práctica para comprar una vivienda en Colombia. Colombia es un país de leyes y de permisos. Aquí hay que tener el permiso para el permiso del permiso, porque todo es complicado y todo es enredado. Y pues para un emprendedor, para un profesional que tiene la necesidad de comprar su primera casa, se vuelve una pesadilla. Entonces fue un libro donde defendía al consumidor
inmobiliario, un libro que tuvo mucha aceptación. Lo lanzamos hace un año en la Feria del Libro. Okay. Y yo veía a los autores y veía las conferencias y decía yo, no, yo tengo que escribir otro libro, yo no puedo parar. Y en ese momento ahora estaba hablando con Jonathan de mi libro de poesía, porque es que es una pasión y cuando uno le apasiona algo no lo para nadie. Pobre mi esposa, que tiene que soportarme. Me dijo, yo también voy a escribir un libro. Y yo le dije, sí, ¿cómo se va a llamar? Me dijo, ¿cómo apoyar a su esposo sin matarlo en el intento? Porque, pues ya, todas esas locuras y todo eso. Entonces, estando hace un año en la Feria del Libro, le pedí a Dios, creador del universo, creador de la vida, le dije yo quiero escribir un libro, pero yo quiero un libro que ayude a más gente. Porque es que con este me quedé corto. Bueno, aquí les estoy dando techo, les estoy dando casa. Que comprar la casa de sus sueños no sea una pesadilla, muy chévere, me sentí muy bien. Precisamente hay que actualizarlo porque del año pasado, para esta fecha ahora han salido 3 leyes modificando los requisitos para poder comprar o vender vivienda. Y empecé y dije, bueno, voy a escribir sobre derechos humanos. Okay. Pensé con el medio ambiente, pensé el tema de la protección de los derechos colectivos. Y entonces empezaba como a ver las personas con diversa identidad de género pasar y eso, y veía las noticias y me salía matan trans, violencia contra trans, la desatención del Estado. Entonces dije, este es el tema. Okay. Ese es el tema. Y empiezo a investigar, ¿sí? Empiezo a investigar con un equipo interdisciplinario de personas que tenían autoridad en la parte médica, okay, en la parte psicológica, en la parte de la medicina estética, y lo de los derechos, pues sí me di la pela con mi equipo de investigadores. Y me doy cuenta que las personas transgénero y las personas de diversa identidad de género es una minoría. Okay. Y históricamente han sido discriminadas, violentadas, abusadas, y pues yo decía, no, esto no puede ser así, hay que mandar un mensaje de tolerancia. Y empiezo a estudiar, y ahora te digo por qué la palabra tolerancia, y empiezo a estudiar y empiezo a desarrollar el término, no, yo me tengo que ir al origen del hombre. Y el origen del hombre, no, pero es que hay muchas teorías, bueno, yo me identifico con la creacionista porque soy católico, y para mí no existe ninguna otra explicación, sino que Dios cogió el barro, lo sopló, creó a Adán y después de ahí le sacó la costilla y vio a Eva. Pero eso es inaceptable para muchas personas. Entonces hice un barrido por las principales religiones, luego voy al evolucionismo con Darwin, luego voy a Oparín, todo para concluir que nadie tiene la verdad absoluta sobre el origen del ser humano. Okay. Y cada uno debe creer en lo que se siente que fue esa verdad, y no nos podemos reventar porque primero fue el mono y que entonces que el paraíso no existió y que el Génesis fue una creación romántica de Moisés. No, respetémonos. Okay. Que desde ese momento hasta nuestros días somos 8.000 millones de habitantes los que estamos pisando este planeta en este momento, en 5 continentes, en centenares de naciones, países, idiomas, color de piel, unos de toda manera, y nos hemos venido desarrollando, nos hemos venido multiplicando naturalmente, porque el espermatozoide de un macho, nuestro padre, fecundó el óvulo de una hembra, nuestra madre. Okay. ¿Listo? Sí. Entonces, el sexo es algo biológico, pero cuando una criatura llega a este planeta, a este mundo, a este universo, lo reciben, cortan el cordón umbilical y de acuerdo a ese sexo biológico, a esa genitalidad, dicen, ¿es un hombre o es una mujer? Y esa sociedad lo recibe con una construcción social y cultural, que es el género. Okay. ¿Es masculino o femenino? Sí. Y desde antes de nacer, ya con la ayuda de la tecnología y de la ciencia, en la mitad de la gestación le hacen una ecografía y revelan ese sexo. Okay. Va a ser niña, entonces va a ser niña, va a ser niño. Entonces el papá dice, se tiene que llamar Tulio, porque mi abuelo se llamaba Tulio, y la mamá dice, bueno, como es niño usted le pone el nombre. Pero cuando es niña la mamá dice, no,
Se tiene que llamar Juanita o Juana porque es mi nombre y empieza ese rol, y cuando nace una niña, de lo más representativo en mi cultura y en mi familia era llevarle los areticos, los topitos. ¿Sí? Abrirle las orejas y poner los topitos a la niña, y lo rosado para la niña y lo azul para el niño. Al niño hay que pintarle el cuarto de azul con Rayo McQueen o ponerle el escudo del Real Cartagena, no del Real Madrid. Y esa sociedad asume esa criatura que nació en el seno de una familia con el amor de sus padres. Viene la lactancia, viene la época de la formación, va a su preescolaridad, y ese niño empieza en ese despertar con la vida. Tú eres madre, yo soy padre, y ese niño empieza a descubrir un momento, a construir su género. Yo me quiero parecer a mi papá, y yo quiero montar bicicleta a mi papá, yo quiero que mi papá me lleve a jugar fútbol, yo quiero que mi papá me lleve a jugar golf, y es que yo quiero vestirme con mi papá, comer con mi papá, hablar con mi papá. Pero también se puede presentar que ese niño diga, no, yo no quiero como mi papá, yo quiero como mi mamá. Y no me corte el pelo, que yo quiero tener el pelo largo como mi mamá, y yo quiero jugar con muñecas y yo no quiero cosas de niño. ¿Por qué? Porque la sociedad impone unos roles, impone un género. Pero viene algo que se llama la identidad de género. Y esa identidad de género es algo individual, personal, íntimo, y es yo cómo me quiero percibir ante esa sociedad y cómo quiero que ellos me perciban. Y esa identidad de género puede o no corresponderle al sexo biológico. Entonces esa criatura, en el momento de tomar decisiones, no cuando es mayor de edad, sino cuando toma decisiones responsables, dice: yo nací con una genitalidad masculina, de sexo masculino, pero yo en mi género soy una mujer. Y toma la decisión, se lo transmite a sus padres, respiran profundo, luego se lo transmite a su círculo familiar, luego se lo transmite a la sociedad. Hoy en día, pues, con el apoyo de la medicina, el bloqueo hormonal, la parte estética, la ropa, los roles, la voz, hace su transición en busca de identificarse con el género, que se siente a gusto, buscando la felicidad. Venimos a este mundo a ser felices. Luego viene y se le presenta al Estado y le dice: un momentico, mire, es que yo ya no soy Oscar, sino ahora soy Juanita, Lupita, y necesito que me haga el favor y me cambie mis documentos, mi registro civil de nacimiento, mi cédula de ciudadanía, mi pasaporte, porque yo necesito tener una identidad de género con el género que me identifica, necesito reafirmar ese género. Y vamos ahí a ese punto. Entonces, esa fue la parte teórica de mi libro. Esa es la mitad del libro, la parte teórica, hasta llegar a ese punto. Luego entran los profesionales de la medicina dando unas recomendaciones y explicando los pros y los contras de esa transformación, haciendo un llamado para que hagan las cosas con responsabilidad. Hasta ahí, todo perfecto, teoría, un abogado lo pudo haber desarrollado, y empiezo a decir: me falta algo. Betty, me falta algo. El libro está incompleto. Y le digo al equipo de apoyo, Jaime: yo necesito entrevistar una persona trans porque no lo he hecho. Sí, claro. No lo he hecho. Quiero hablar con una persona trans. Y empezamos a hacer la búsqueda y me han llegado no una, sino 9 personas transgénero. Y empiezo a tener las entrevistas con ellas, con cuestionario, a hablar, les cuento que es el libro. Y yo decía: ¿a qué hora se me leyeron el libro si yo no lo he escrito? Pues toda esa parte teórica, de un momento a otro, con una magia del universo, cobró vida, ¿sí? Es como si tú dices: voy a ayudar a las personas que tienen movilidad reducida para que hagan plataformas para subir, pero con una persona le cuenta el trabajo que tiene que hacer físicamente, pues es maravilloso. Y así me pasó con el libro. El libro cobra vida, coge alma, se vuelve un libro humano. Y aparte de eso, hablaba con mucha gente. Y de ahí salen 3 cuestionamientos. Y es: si las personas transgénero son
una evolución de la naturaleza, una posibilidad de la naturaleza, que es mi posición, es posible porque lo estamos viendo, o es un error de la naturaleza. La última es dura, pero yo hablaba con personas extremadamente enmarcadas en la religión, enmarcadas en las costumbres, y diciendo, no, eso es pecado, eso es abominación, eso es que la naturaleza se equivocó con los gays, con los trans, con las lesbianas, la naturaleza se equivocó, es una imperfección de la naturaleza. Entonces sentí la necesidad de colocar esos 3 argumentos, esos 3 cuestionamientos, y el mensaje del libro es: no me responda. Por diferente que sea la respuesta, en desacuerdo que esté, si es un error, una posibilidad o una evolución, es algo de la naturaleza porque no hay explicación. Okay. No todo lo tenemos que saber, no todo lo podemos comprender, pero sí todo lo tenemos que respetar. Una pregunta, en términos sencillos de entender, ¿qué es una persona trans? Sí, una persona trans es una persona, bueno, que no siente una identificación o afinidad con su sexo biológico, okay, con el sexo con el que llegó al mundo. Okay. Quiere decir, una persona que teniendo una genitalidad masculina se siente atrapada en un cuerpo masculino, pero su mente, su desarrollo y su identidad corresponde a una mujer. Okay. Y una mujer que teniendo una genitalidad femenina no se siente identificada, no quiere ser mujer y pasa al género con el que se siente identificado. Entonces, esa transición es lo que se llama trans. Trans es un término sombrilla. Okay. Sí, es un término sombrilla, y ahí están los travestis, los transgénero y los transexuales, que yo no lo sabía hasta que empiezo a investigar. Entonces uno escucha la palabra transexual. Okay. ¿La has escuchado? Sí. Y transgénero. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y Esa otro? es la pregunta. Okay. La diferencia es que la persona transgénero es la persona que pasó de su sexo biológico y del género que le correspondería a su sexo biológico. En el caso de nosotros somos cisgénero. Quiere decir que tenemos una genitalidad masculina, una genitalidad femenina, y que nos sentimos identificados como hombre y como mujer. Okay. Y no tenemos ningún conflicto, ni tenemos ninguna situación. Ningún tema. Entonces, la persona transgénero es la persona que toma la decisión de transitar al género que le identifica. Y la transexual es la persona que no solamente toma la decisión de pasar al género que le identifica, sino que siente alguna incomodidad o inconformidad con su sexo biológico, con sus genitales, y decide transitar también su sexualidad. Y lo hace a través de un procedimiento médico quirúrgico, que es una vaginoplastia, si es un hombre y quiere ser más reafirmado en su género. Entonces viene, hace la cirugía y cambia su pene por una vagina, o la mujer que decide cambiar su vagina por un pene. Entonces el transexual es el que transita también con su parte genital. ¿Y qué es más común? ¿Que el hombre quiera pasar a ser una mujer, o una mujer a un hombre? ¿Qué se ha encontrado más común hoy en día? Bueno, en nuestra sociedad colombiana, Okay, es más común el hombre que transita a la parte femenina, al género mujer. Tan es así que para mí fue muy difícil encontrar un chico trans, encontrar para mi libro una mujer que hubiera pasado hombre, la encontré, pero no aceptaron, pero es mucho más escaso. En Estados Unidos, en este momento hay una tendencia, y hay una autora que escribe acerca del daño, y dice que la mayoría son las mujeres las que están transitando por algo de influencia, por algo de ver que de pronto los hombres tienen más privilegios, o culturalmente o socialmente
como que dicen, no, como mujer es más duro, me paso, hago la transición. Pero igual es una decisión individual. Okay. Y la parte social, la parte cultural tendrá mucho que ver, pero es una decisión individual. Bueno, y en el momento de esas personas, o sea, quiero entender un poco más porque es un tema completamente nuevo para mí. Eso tiene que ver algo. Yo dije momento, lo mismo cuando empecé a escribir el libro. Sí, porque me causa curiosidad. Completa. Es en el momento de la concepción entre el hombre y la mujer, en la fecundación, ¿tiene que ver algo biológicamente para que suceda esto? Para que suceda que... sí, o sea, de que cuando nazca, el bebé ya pues quiera traspasar a otro género que no es, en la concepción, en la parte biológica de los cromosomas, XY, como le digo, no soy muy experta. A ver, un bebé no va a querer transitar, porque en la etapa evolutiva... No estoy diciendo en el bebé, sino, exacto, o sea, en el momento de la concepción, yo sé que el bebé no lo va a hacer en el momento, pero cuando ese bebé crece, tiene que, o sea, hay algo en la parte de la concepción, de la fecundación. Bueno, científicamente no hay una respuesta. Ok. No hay una respuesta. Si los científicos hubieran encontrado el génesis a esa respuesta, okay, ya de pronto hubieran desarrollado una vacuna o quién sabe qué estuvieran haciendo, o la gente ya tomaría decisiones diferentes. La respuesta está en que es algo que la naturaleza ha permitido, que la naturaleza ha transformado. Hay cosas curiosas, y es, en mi rato de investigación, en todas las culturas del universo, en los 5 continentes, en todo el tiempo, millones, antes de Cristo, muchas comunidades o muchas formas de vida, muchas culturas desarrollaron la agricultura de una u otra manera. Los chinos con terrazas, arroz, acá en América maíz, y sobrevivían de cultivar. Fueron recolectores, desarrollaron la pesca, desarrollaron escrituras, algunos jeroglíficos de una forma, otros de otra, tallaron piedras, hicieron vasijas, hicieron pirámides, algunos planas, otros puntudas, Egipto, México, los aztecas. Lo único que ha sido idéntico ha sido los temas con la sexualidad. Okay. La homosexualidad está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en ciertos se tocan. En todas las culturas ha existido la homosexualidad. De pronto no se veía el transgénero, porque de pronto era más reservado, o si lo hacían de tal forma que no era percibido. Pero sí hay relatos de personas que transitaron a mujeres y encontraron sus parejas y vivieron de una forma. Obvio que hoy en día, con la tecnología, las cámaras, las redes, pues es más notorio, y también hay mucha más gente. Antes no sabíamos lo que pasaba de un continente a otro y nos demorábamos demasiado tiempo en que llegaran las noticias. Hoy en día es en vivo y en directo. No hay una respuesta científica, Por eso nos queda solamente en este momento entender si es un error de la naturaleza, una posibilidad de la naturaleza o una evolución de la naturaleza. Okay. Y por eso se llama la naturaleza se transforma, porque la sexualidad está transformando las vidas de las personas, está transformando la sociedad, está transformando la cultura, está transformando la economía, está transformando el universo y está transformando la misma naturaleza. Ok. Oscar, ¿y qué derechos tienen hoy en día estas personas aquí en Colombia o en el mundo? En el mundo. Ese es un tema bastante complejo. No lo pude sacar del libro. Hago un capítulo que dice los derechos humanos de las personas transgénero y su evolución. Es un tema bastante complejo. La Organización de las Naciones Unidas ha venido trabajando. Colombia es un país muy respetuoso de la dignidad humana y es un país de avanzada en el cual, por mandato constitucional, todos somos iguales ante la ley.
En nuestro preámbulo de la Constitución prevalece la dignidad humana. En el artículo 13 prevalece la igualdad, todos somos iguales. Y en el artículo 16 prevalece el libre desarrollo de la personalidad, a escoger oficio, trabajo, profesión, lugar de residencia y, obvio, a escoger desde el punto de vista de género cómo nos queremos identificar. Pero una cosa es que la ley lo permita y otra cosa es que la sociedad lo acepte. Ese rechazo social, esa discriminación, ese bullying, pues está muy... Es triste también, hay países, hace 3 días salía que Irak acaba de penalizar la homosexualidad y el lesbianismo. Quiere decir que todas las personas, por el hecho de tener una orientación sexual diferente a la binaria, o una identidad de género diferente a su sexo biológico, en Irak son sujetos de imposición de la ley penal y van a la cárcel. Igual pasa en Ghana. ¿Qué países en el mundo están en contra de eso? La mayoría de los países son los países musulmanes. En África y los países de Medio Oriente, por cuestiones netamente culturales y netamente, por decir, los talibanes iraníes, o sea, prácticamente criminalizan la identidad de género. Tenemos un caso en ese momento, Argentina. Argentina fue pionero en el 2012 en sacar una ley específicamente para las personas transgénero y transexuales, para cambiar su nombre, cambiar sus documentos, ser atendidos, ser incluidos, y ahora ya el presidente Milei ha dado ciertas directivas de borrar el idioma inclusivo y van poniendo ciertas cosas. Igual está pasando con Bukele en El Salvador. Yo considero que una nación, un país, un estado que discrimine, que penalice la identidad de género o por motivo de la identidad de género, de la orientación sexual, es un estado violador de los derechos humanos. Así es. Y no hay excusas. Yo tengo charlas o me comentan por internet, por Instagram, me dicen: usted está loco, no hay sino 2 exámenes, la citología y el examen de próstata, el urólogo y el ginecólogo, lo demás es todo. Y digo, bueno, es tu forma de pensar, tienes que ver las cosas, pero la ley dice que todos somos iguales y tú no eres la ley ni la vas a cambiar para hacer esos comentarios. Y también cuando me van en el punto religioso, que tengo que ser muy respetuoso con la religión, yo soy católico. Y respeto mucho, pero en ningún artículo o versículo de la Biblia, del Nuevo o del Antiguo Testamento, dice nuestro Padre: y te convertirás en juez de tu hermano. No. La Biblia es un código de vida con los mandamientos, con todo. Llamarás a Dios sobre todas las cosas, no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, santificarás la fiesta, pero no dice juzgarás a tu hermano. Entonces, si una persona trans o una persona con una identidad de género que no corresponda al binarismo está en una condición de pecado o está disgustando a Dios, es un problema de él con Dios. Pero no somos jueces de la religión, ni somos jueces de nuestro estado social de derecho. Hay un tema que también me impactó mucho, Betty, y es que quienes reciben la agresión, quienes reciben el maltrato, sufren, pero se van poniendo como una piel de alligator ya de tanto sufrimiento y se van volviendo fuertes. Pero quien maltrata, quien agrede, quien discrimina y quien genera violencia también sufre, porque generar odio causa sufrimiento. Y ese es el mensaje a la sociedad. Hey, hay tantas cosas importantes, tantas cosas bonitas por hacer para que estemos transgrediéndonos por motivo de una identidad de género que no me está afectando. Es que no me está afectando en nada. Mira, hoy en día yo tengo un hijo de 21 años y yo no sé si mañana mi hijo se enamora de una niña y se enamora profundamente y deciden conformar una familia.
y voy a tener nietos, eso espero, quiero tener nietos. Ay, si los papás de la niña es una pareja del mismo sexo. Yo no tuve en mi familia un transgénero o algo, pero yo no sé, hoy en día se ven familias transgénero, se ven familias de los mismos sexos, de diferentes sexos, adoptan o tienen sus hijos naturales. Y yo no puedo cambiar lo incambiable, yo no lo puedo cambiar. Okay. Tengo que aceptarlo, y si no lo quiero aceptar, pues no lo acepto, pero tengo que respetarlo. ¿Cómo un padre debe abordar una situación de estas al enterarse que su hijo es una persona trans o una persona con diferente orientación sexual? Hablar de sexualidad y de sexo con los hijos es un tema bien complejo. Okay. Es un tema espinoso, y yo creo que lo más importante es que el padre tiene que ganarse la confianza de ese hijo. Yo no estoy de acuerdo con que uno tiene que ser amigo de los hijos, porque uno es el padre y los hijos tienen que tener sus amigos. Uno tiene que tener confianza con los hijos y los hijos tienen que respetarlo a uno, y tiene que haber ese vínculo de amor, ese vínculo de confianza, ¿sí? Y yo no sé si te ha pasado, pero uno a los hijos no los ve crecer. Yo, Andrés, sabía que estaba creciendo cuando me tocaba ir a comprarle ropa cada mes, porque me hacía así, y yo decía, ¿cómo? Pero si uno le compré 2 y no se ha estrenado la otra, ya se me creció. Entonces, era el único chip que uno sabía que el hijo estaba creciendo. Entonces, el amor de padre, muchas veces, no que el niño no me le diga nada, es que él es muy consentido, el que no habla claro, que no sé qué, y esa sociedad va cambiando esos roles, ¿sí? Los hijos hay que escucharlos, hay que estar muy pendiente de ellos, pero independientemente de la decisión que tomen, hay que apoyarlos. Okay. Hay que apoyarlos, ¿sí? Hay que apoyarlos. Así es. El mundo es cambiante, la sociedad es cambiante. Ya hoy en día hay hijos que son influencers, cantantes de reggaetón, y uno dice, ¿en qué momento? Yo, abogado, yo fui. No, pero las cosas cambian, la sociedad es cambiante. A mí me tocó que hacer, y una columna que tengo muy buena, me tocó que hacer una comparación entre la música de las baladas y la música de mi hijo, la música actual, el género urbano. Y antes le cantaban al amor de una manera, ahora le cantan al amor de otra manera, ¿sí? Antes decían la pollera colorada, y era un disco de que la pollera colorada, la mujer de Fulgencio Salcedo con la pollera colorada bailaba y enloquecía a todo el mundo, porque en esa época, hace 40 años, usaban pollera colorada. Okay. Y campesina santanderiana, eres flor de romero y tus labios. Hoy en día es esa falda chiquitica, qué bonita le queda, y ya son canciones del momento. Ya hoy en día ninguna niña de 15, 16 años sale a la calle con una pollera hasta el tobillo. Claro. ¿Sí? Y los cuerpos y todo va cambiando. Cada época, la música es la expresión de la vida, de lo que se vive en el momento, ¿sí? De lo que se vive en el momento. Y hay que aceptarla a los jóvenes. Okay. Entonces, nosotros como padres, es muy duro, pero tenemos que aceptar lo que se va viviendo. La naturaleza se transforma en todo sentido. Y si nos quedamos cuadriculados en ese punto, no nos vamos a hacer sino daño nosotros mismos, porque vamos a pasar a ser los raros y los incomprensibles. Claro, y sobre todo que yo pienso que también hay que ponerse como los zapatos del hijo, ¿no? De la persona, que también que deben estar sintiendo ellos al aceptar su sexualidad. Claro. Bueno, ¿y qué consejo tú le puedes dar a esta persona para que pueda evitar este tipo de agresiones por la sociedad? ¿Qué consejo puedes tú darle a ellos? Ser respetuoso. Okay. Nosotros no podemos cambiar la humanidad, pero sí podemos cambiar nuestro universo. Okay. ¿Sí? Y si cambiamos, así como tú lo haces, haciendo el bien, y vas atrayendo y vas contaminando, y lo importante es no quedarnos cruzados. Ese tema de cómo me percibo en la sociedad
y cómo se percibe, cómo me percibe la sociedad, pues hay que ser un poco inteligentes. Y si yo estoy en una sociedad machista, abusadora, pues tengo que buscar el lugar donde pueda encontrar mi felicidad. Okay. Ahora que estamos en la feria, uno de los libros más vendidos de Mario Mendoza, Los Vagabundos de Dios, me di la tarea de empezar a leerlo, y entrando en su primer capítulo cuenta una historia de una chica colombiana que se fue a Nueva York y encontró el amor de su vida. Las dos mueren en pandemia, es triste, pero ella decía: en Bogotá nunca lo pude hacer porque tú sabes que mis padres eran evangélicos, y entonces siempre tenía miedo de que tomarle la mano, agarrarme de la mano. Acá en Nueva York lo hago. Se encontró con una chica que hacía tatuajes, se enamoraron y era una locura, hasta que llegó el COVID y acabó ese idilio. Pero entonces, que busquen la felicidad, que busquen el desarrollo y la plenitud de su identidad de género en una sociedad donde no sean maltratados, donde no sean... Ayer estábamos hablando en un conversatorio en El Espectador, y estaba hablando unas personas de Colombia diversas, y decían que en el conflicto armado colombiano, en la guerrilla, prácticamente ajusticiaban a las personas gay y ajusticiaban a las personas transgénero. Entonces pues hay que buscar ese tipo. Si una persona no se siente identificada con su identidad de género y está en Irak y ya es sujeto de la represión, vuélese. Claro. Busque su felicidad en otro país por esa situación. Es duro, es muy complejo, pero hay que luchar, hay que ser valiente y luchar por alcanzar esa felicidad. Oscar, yo sé que tú conoces mucho acerca de la Constitución, de sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos de las personas con discapacidad motora y movilidad reducida? Sí, Betty. Como reitero, por mandato constitucional debe prevalecer el interés general, el bienestar general, la igualdad. En el artículo 47 de nuestra Constitución Política se establece la especial protección. Todas aquellas personas que tengan una discapacidad física, una discapacidad psicológica, son sujetos de especial protección por el Estado. O sea, que son priorizados. Prácticamente el derecho humano fundamental más protegido es el de los niños. ¿Sí? Y yo diría que después de los niños y la vida, primero los niños, luego la vida, es el de las personas con discapacidad. ¿Y tú crees que esos derechos se cumplen aquí en Colombia? Betty, es letra muerta. Es una quimera. Hay muchas ciudades incluyentes, hay muchas campañas, pero no se cumplen. No se cumplen. No se cumplen. Lamentablemente no como debiera ser. No se cumplen. Son personas vulnerables. Es una minoría, pero históricamente y sistemáticamente los derechos de las personas con capacidad son vulnerados y transgredidos. ¿Cuál ha sido ese miedo que más grande has tenido y cómo lo superaste? El miedo a las cámaras. El miedo a las entrevistas, a la televisión, pobrecitos. Sufrían, se me olvidaban las cosas, me paralizaba, sudaba. Ese es el miedo. De resto, a mi trabajo, a escribir, nunca he sentido miedo porque lo hago con pasión y lo hago con el corazón. Es algo que nunca he tenido miedo. Siempre me he lanzado a hacerlo y estoy convencido de que estoy haciendo algo que me gusta. Y cuando uno tiene pasión, no tiene miedo, tú me entiendes. Lo único que me ha dado miedo es a las cámaras, así a ese punto. Y bueno, ya lo venciste, claro, ya. Lo estoy venciendo. Lo estoy venciendo. Pero ya no se te olvidan las cosas porque eres súper fluido para hablar. La pasión. La pasión. La pasión y el tema que a uno le gusta, y pues la responsabilidad de estar preparado a todo ritmo, pero ese es el punto. Bueno, ¿cuál es ese legado que tú quieres dejar, Oscar, cuando ya no estés en ese plano terrenal? ¿Cómo quieres que las personas te recuerden? Bueno, como alguien
que dejó un aporte a la sociedad y a la cultura con sus libros, con ese principio. Soy consciente de que los escritores y los autores son famosos 500 años después de muerto. Pero no, ese es el legado a mis hijos, a mis nietos, que entiendan que sí se puede y que lo que uno piense que quiere hacer y le ponga el corazón, lo puede lograr. Okay. Si tuvieras un micrófono y tuvieras 3 minutos para dar un mensaje al mundo y se escuchara en todas las redes sociales, en todos los medios, ¿cuál sería ese mensaje que quisieras que el mundo escuchara? No tenemos por qué entender todas las cosas, que no tenemos por qué saberlo todo, pero no vale perder el tiempo juzgando y odiando. Okay. Tenemos que ser felices y tenemos que respetarnos. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías y por qué? Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaría y por qué? Las fronteras. Las fronteras. Okay. No me gustan las fronteras. Okay. Sí, que fuéramos algo globalizado, donde pudiéramos transportarnos de un lugar a otro, viajar, recorrer sin tanto complique. Que fuéramos libres de andar por el mundo respetándonos. Dentro de mi libro yo escribí el método Fénix. Es un acróstico, cada letra es con un factor. La primera, la F, habla de la felicidad, la E del éxito, la N los no negociables, la I, inspiración, ideación, que incita a la acción, la implementación de todo lo que hacemos, y la X, factor X, que habla de los dones, talentos, eso que tenemos cada persona que nos hace diferente de cada persona en este planeta. En este caso, te voy a preguntar, Oscar, ¿qué es para ti la felicidad y si eres una persona feliz? Sí, soy feliz. Sí, soy feliz. Para mí la felicidad es estar en paz con Dios, okay, estar en paz conmigo mismo, ayudar a los demás, okay, y dar lo mejor que nosotros tenemos. Okay. Estar aquí contigo me hace feliz. Okay. Gracias, a mí también. Aprendiendo tanta información valiosa. Betty, por humildes que seamos, por muy lejos que quede nuestra casa, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Yo le decía a mi hijo, mi amor, mira a la persona cómo se comporta, y si tú consideras que no es el comportamiento o que no es lo adecuado, es un maestro que te está mostrando lo que no debes hacer. Y bajo ese método uno avanza demasiado. Así es. ¿Y qué consejo tú le puedes dar a esa persona que piensa o que cree que no es feliz? La felicidad no se mide en dinero. Mire, yo considero que la gente entre menos tiene, más feliz es. Y yo lo he vivido. Porque es que si yo me pongo a mirar mi iPhone 15, estoy pendiente de que ahora va a salir el iPhone 16 y sale mañana y como que uno le agarra una locura por salir a comprarlo, o porque vio que alguien tiene las Yeezy y esas, el día que yo fui a comprarlas no estaban, entonces eso me genera como algo de lo material. El que más tiene y el que más cosas materiales tiene, yo creo que es menos feliz. Cuando usted llega donde un niño o donde una persona humilde y usted le da algo, okay, esa persona es feliz, cogió un tesoro. Pero cuando uno ya tiene tantos tesoros, yo creo que la felicidad se va perdiendo en ese sentido. Okay. Ese es mi concepto. Hay gente que es muy feliz atesorando riqueza y resulta que son tan pobres que lo único que tienen es riqueza. Okay. Entonces yo creo que ser feliz es... A mí me hacen feliz las cosas sencillas. Okay. Las cosas sencillas. Y entre más me voy complicando, yo creo que la felicidad se me va restando. Es por experiencia. Por decir, a mí me gusta jugar golf. Y cuando hago un par, soy extremadamente feliz, pero es que no puedo hacer par en todos los 18 hoyos. Entonces cuando ya no voy a jugar, entonces como que se le va restando la felicidad.
Y yo lo digo, cuando yo sea un Tiger, ya no jugaría, porque qué pereza uno ser perfecto ahí y hacer el recorrido y ser el mejor y todo el mundo, pero no, pues lo bueno es uno irse al agua, irse al búnker, que se le pierda la bola, eso da felicidad y eso da alegría, las cosas sencillas, lo básico. Así es. Bueno, ¿y cuáles son tus no negociables? La honestidad. Ok. La mentira. Ok. La honestidad, la mentira y desobedecer a Dios. Ok. ¿Y qué no perdonas? Hay que perdonar. Ok. Hay que perdonar. Hay que perdonar, pero no olvidar. Okay. Hay que perdonar. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Okay. Sí, no, hay que perdonar porque el no perdonar se hace daño a uno mismo. Así es. Perdonar, pero no olvidar y irse uno por otro camino. Sí, no olvidar irse uno por otro camino, así es. ¿Cómo las personas pueden conectar contigo? ¿Cómo nuestra audiencia puede saber de Oscar? Bueno, sí, estoy en las redes sociales como @Oscar Eduardo Borja. Ok. Vivo en Cartagena. Ok. Y pues a través de mis 2 libros que están en las plataformas de Amazon, de Buscalibre, en Colombia, en las principales librerías de nuestro país. Y yo sé que muy pronto este libro va a llegar a muchos lugares en todos los continentes, en muchos idiomas. Bueno, yo casi siempre termino con esa pregunta, pero ahorita me surgió otra. ¿Qué viene para Oscar en los próximos años? En los próximos años, seguir haciendo lo que me gusta. Okay. Seguir viviendo, dando lo mejor de mí y obedeciendo a mi esposa. Okay. Eres del happy way, happy life. Sí. Y lo importante es mi familia y seguir trabajando haciendo lo que me gusta. Okay. Seguir haciendo lo que me gusta. Okay. Escribir. Quiero escribir mucho. ¿Vienen más libros para Oscar? Sí, ahora estaba hablando con Somoza, ahí le mostré mi libro de poesía. Bueno, el nombre que he pensado es una poesía que se llama Poesía y prosa para una sociedad con pies de barro. Este nombre me sale de un mensaje en la Biblia de Daniel cuando él sueña, el rey Nabucodonosor le dice que se soñó con un gigante que tenía la cabeza de oro, el tronco de plata, las piernas de acero, pero los pies eran de barro. Entonces me dejó movido porque somos una sociedad con pies de barro. Podemos tener riqueza, podemos tener muchas cosas, pero cuidado sobre qué estamos edificando. Entonces tenemos que ser una sociedad estructurada y mando muchos poemas con todo lo que hago en mis columnas, el tema político, la familia, la sociedad, la economía. Hay unos versitos. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Bueno, y ahora sí para cerrar. ¿Cree en la reencarnación? Soy respetuoso. Es un tema en el cual no creo en la resurrección de la carne y de la vida, del alma, creo en la resurrección, pero no he profundizado en la reencarnación, pero hoy, de tantas veces que me ha llamado Octavio, creo que en otra vida fui Octavio. Sí, porque, bueno, esto iba en edición, pero también iba a decir, o sea, que por eso... Yo creo que Octavio reencarnó en Oscar. En algún momento. En algún momento sí. me estás empezando a creer, voy a averiguar un poco más. Vamos a leer un poco más de la reencarnación. De la reencarnación, así es. No creo que tantas veces que sí. En algún momento lo debía haber conocido y que se hubiera llamado Octavio. Sí, de pronto sí puede existir la reencarnación. Octavio reencarnó en Oscar. Así es. Bueno, Oscar, muchas gracias por este programa. Aprendí muchísimo, en Yo serio. También. Perdón por haberle cambiado tanto el nombre. No. Indiscutiblemente eres una persona maravillosa y veo que te la juegas y veo que esto te da alegría y pues sigámoslo haciendo, que en este mundo necesitamos más personas como Betty Palomino. Ay. Sí, así como le digo yo, propósito. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Ay, tan bello, gracias. Sí. Dicen que cuando uno descubre su pasión y cuál es su propósito y su misión, o sea, así veo, usted se la juega.
Así es. Así es. Y yo he encontrado mi propósito en esto y lo disfruto mucho. Sí. Bueno, ya no me queda más que invitarlos a todos a que lean La naturaleza se transforma. Así es. Para que transformemos nuestra forma de pensar. Claro que sí. Oscar, muchas gracias. Y espero que tengamos más entrevistas, ¿no? Pero ahí sí lo va a decir Oscar, se lo prometo. No, ya lo estás diciendo. Ya lo estás diciendo. Bueno, y ustedes muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y si les gustó este capítulo, por favor denle like, compártalo para seguir trayendo invitados como Oscar, para seguir aprendiendo y motivándonos.